Momento mi clase comienza a ser grabada es el video que voy a subir posteriormente al canal de YouTube de la escuela. Chavos, pues ya empezamos el tema en la escuela. Así rapidito, nada más, 2 o 3 personas que nos quieren decir de qué estábamos hablando en la escuela. De la evolución. Evolución, sí. Oye, pero como que la evolución no es así, quedamos que no era así muy rápida la evolución, que pueden tardar 3 años, 4 años, ¿cuánto quedamos? Millón. Millones de años, así es. Ajá, millones de años. Ok. ¿De qué más hablamos aparte de la evolución? De Charles Darwin. Charles Darwin. ¿Y si leyeron algo sobre Charles Darwin? Ahorita vamos a leer un poco sobre él. También hablamos sobre algo que se llama selección mexicana de fútbol. ¿No? ¿Cómo era? ¿Qué se me olvidó? Selección natural. Ah, ya me acordé. Selección natural, sí es cierto. Selección, ¿y eso qué es? Ya no me acuerdo. La selección natural. ¿Quién se encarga de seleccionar a las personas, a los seres vivos? ¿Quién los selecciona? Es cuando solamente sobrevive el más apto para estar ahí. ¿Y quién lo dijo eso? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo investigó? Charles Darwin. Ok, y vamos a hablar sobre este señor, vamos a leer lo que viene en el libro, porque yo les decía que leyeran, pero efectivamente en el libro viene información sobre este señor, que fue un pionero de la investigación, porque él básicamente dedicó su vida a investigar sobre esto. Muchas de las cosas que sabemos nosotros son gracias a él, a este señor Charles Darwin, y sobre todo en los estudios que realizó en las islas, ¿cómo se llaman esas islas? ¿Alguien sabe cómo se llaman esas islas? ¿Dónde estuvo él? Galápagos. Isla Galápagos. A ver, yo no me quiero quedar con la duda. Yo quiero saber dónde están las Islas Galápagos. Yo quiero ver dónde están esas Islas Galápagos. A mí me llama la atención. Aquí están, mire, ya la encontré. Ya fuimos en avión. Estas son estas islas. De hecho, es una especie como de archipiélago. Un archipiélago son un grupo de islas. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 islas y como 5 grandes y varias chiquitas. ¿Y dónde está esa isla de Galápagos? Miren, está casi cerquita del Ecuador. No tan cerquita, pero está en Sudamérica. Aquí está México, aquí arribita, y aquí están las Islas Galápagos y aquí está el Ecuador. Por eso me gusta dar clases en línea, porque tengo todos estos recursos a la mano. Aquí están las Islas Galápagos. ¿Y por qué él decidió estudiar las Islas Galápagos, chavos? Porque eso se los expliqué en la primera clase el día martes. Porque está totalmente rodeado de agua y no hay medios externos que contribuyan digamos, a hacer una variación. O sea, esto es totalmente cerrado. Es como un sistema cerrado donde no hay nada que intervenga. ¿Vale? Y están muy delimitados por el tipo de suelo que hay en cada isla, el tipo de vegetación, el tipo de alimentos que hay, y por eso este señor estudió eso. No me quiero meter en más detalle porque vamos a leer y vamos a ver lo que hizo este señor Charles Darwin en estas Islas Galápagos, que me imagino que en sus tiempos que fue estos estudios, la única forma de llegar aquí era a través de un barquito, porque no hay forma de llegar en un avión. Así que imagínense toda la travesía que tenía que hacer. Básicamente este señor vivía aquí, en las Islas Galápagos. Básicamente ahí vivía. Bien, voy a pedir que levanten la mano, por favor. Vamos a leer un poquito en la página 151 y vamos a ver los pinzones de Darwin. Estos pinzones de Darwin, digamos que es lo más famoso que existe de su estudio que él realizó. Los pinzones de Darwin. Alguien levantó la mano, pero ya la bajó. Ya no supe quién fue. Vayan levantando la mano, comienzo a leer yo. Dice Darwin y su paso por las Islas Galápagos. Ah, Rubén, perdón. Empiezo a leer yo, Rubén, y ahorita continúas, ¿va? De regreso al viaje de Darwin, encontramos que también ese naturalista visitó las Islas Galápagos, un archipiélago situado en el Océano Pacífico, muy cerca de la costa del Ecuador. Ya vimos que queda más cerca del Ecuador, el país Ecuador. Al conocerlas notó que todo estaba rodeado por piedra volcánica, pero cada isla tenía
características diferentes. Eran como que muy diferentes entre sí las islas. Algunas tenían gran vegetación, otras eran más bien áridas, secas, no había tanto alimento y el clima de estas islas, a pesar de que estaban muy cerquita, eran muy diferentes. Te escucho, Rubén. Voy, profe, de donde Además, sí, exacto, ahí. además observó que en todas las islas habían organismos muy semejantes que tenían variantes propias y definidas. Iguanas terrestres y marinas de gran longitud, insectos, conchas marinas, plantas, tortugas gigantes y aves. Darwin tuvo mucho Sigue. Darwin tuvo mucho interés en conocer algunas características de las tortugas gigantes. Por ejemplo, la manera como llevan a cabo el desove, si escuchaban o eran sordas, la forma como caminaban, pero lo que más llamó su atención fue el caparazón de estas, pues variaba según la isla que visitaba. Hasta ahí. Y ahorita vamos a ver en la siguiente página algo que le llamó todavía aún más la atención a Darwin, que eran los picos de las aves, en este caso de los pinzones. ¿Sale? Bien, escucho por favor a Leonardo y me gustaría que fueran levantando la mano, por favor, otras más personas, ¿eh? Darwin. De las iguanas, ahí, profe. Sí, pero sí, las iguanas, tienes razón. De las iguanas llamaba su atención la manera como construían sus madrigueras, cómo empleaban sus patas para correr o las peleas entre dos individuos por un alimento, entre otras cosas. ¿Sigo? Sigue. Las aves de Galápagos también captaron la atención de Darwin, en especial los pinzones, que eran distintos a los que vivían en el continente y mostraban ciertas diferencias por lo que parecían otras especies. Darwin capturó algunos ejemplares que etiquetó y guardó. La figura 3.6 representa un poco de la variabilidad que Darwin encontró. Esta condición de los seres vivos es uno de los pilares que sustenta el modelo evolutivo de Darwin. Ese fue uno de los estudios más importantes que realizó y esa palabra es súper importante, variabilidad. Y la variabilidad, aquí está un ladito, dice que es la variación del material genético de una especie o población. Él, como la lectura que se realizó Leonardo, él descubrió que a pesar de que eran muy diferentes entre sí, todos eran pinzones, eran de la misma especie, pero eran totalmente diferentes en su color de las plumas, en su pico, en su tamaño, etcétera. A eso se le conoce como variabilidad. Una pregunta, chavos, una pregunta. ¿Las personas, los seres humanos, tenemos variabilidad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo cuál sería la variabilidad que tenemos? De que... Pues tenemos diferentes tipos de color de piel, de cabello, de ojos. Y así. Así es. Piel, ojos, algunos somos más altos, otros más chaparritos, otros... O sea, no somos iguales nadie. Es más, ni los gemelos son exactamente idénticos. Tienen algunas diferencias. Y eso, a ver, les voy a hacer una pregunta, chavos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Eso será bueno o será malo? ¿Ustedes qué opinan? Bueno. ¿La variabilidad será buena o será mala? Es bueno porque también ayuda a identificar personas. Exacto, imagínate que todos fuéramos igualitos, que todos los hombres fueran iguales, todas las mujeres fueran iguales. Sería complicado, ¿no? Imagínense eso. Bien, continuamos leyendo. Ahorita vamos a ver por qué eso que no haya variabilidad, chavos, el hecho de que no haya variabilidad en una especie, eso puede llevar a la extinción. Ahorita les voy a explicar por qué. Bien, Darwin y la tripulación del HMS Beagle ahí se llamaba su barco, arribaron al puerto de Falmouth, Inglaterra, 5 años después de haber zarpado, y durante todo ese tiempo Darwin registró sus observaciones y recolectó organismos y minerales. Bien, ¿qué hizo Darwin después del viaje? Cuando Darwin regresó a Inglaterra, se dedicó a analizar los datos, toda la información, él se dedicó a registrarla, observó los pinzones, todo estaba escrito a mano. Imagínense que en un cuaderno iba registrando todo.
No sé si ustedes han visto un programa que se llama El Precio de la Historia, que compran cosas viejas y usadas en una casa de empeños y les han llevado ahí libros que supuestamente fueron escritos por Carlos Darwin, por otros científicos que vamos a ver en segundo. Chavos, esos libros escritos por estas personas de su puño y letra tienen valores incalculables. Es decir, no se puede ni siquiera calcular el precio de un libro de estos. O sea, porque son realmente un tesoro tener un libro. Por ejemplo, imagínense el libro, el cuaderno donde hizo sus apuntes Carlos Darwin, donde registró todo eso. Esos libros están muy resguardados en algunas bibliotecas y son el tesoro más preciado que tienen esa biblioteca, ¿verdad? Dice que él se dedicó a observar todo lo que había observado, a registrar y distinguió, fíjense Carlos Darwin, que había diferencias, sobre todo era lo más notable, diferencias entre el pico en la forma y el tamaño. Algunos tenían el pico gordo, otros delgado y fino, porque él supuso que eran, dice él, especies diferentes, pero no. Todos eran pinzones. Y vamos a pasar a la siguiente página, a la 152, por favor. Y aquí en la esquinita viene un ejemplo de lo que observó Darwin. Y aquí van a decir ustedes si hay variabilidad o no y el porqué de esa variabilidad. Alguien, por favor, cada uno me va a ir ayudando a leer. Vamos a empezar de la letra A. Buscamos, aquí está. La letra A. Rubén Torreblanca. El inciso A, ¿cómo dice? A continuación analizo las etiquetas que había puesto en estos pisones. De este modo sabía a qué isla pertenecía cada uno. Los pisones que Darwin conocía se alimentaban de semillas, pero al analizar los ejemplares descubrió que algunos se alimentaban de néctar y frutos. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vamos a checar la imagen, fíjense. El inciso A, ¿qué dice, Rubén? El inciso A, la imagen que está a un ladito, ¿qué dice? Cactus, esa, ¿no? Cactus. Y aquí está, fíjense cómo era el pico y cómo era la ave, cómo era el pinzón y cómo era su pico y de qué se alimentaba. Ahora vámonos al inciso B. ¿Es más pequeño o igual de tamaño este pinzón? ¿Cómo lo ven ustedes? Siento Está que más es más grande. grande, profe. Es un poquito más grande. ¿Y cómo Y el ven pico lo tiene más grande. Y un poco más ancho. Ajá, exacto. Ajá. ¿Usted cuál creen que tenga más fuerza de los picos? ¿El del A o el del B? El B. El No, B. el A. ¿Ustedes creen? El- Yo siento que Yo tiene siento más que la fuerza el porque B. como mordía cactus y las Pero semillas son... Está un poco más firme el del A, pero el del B es más grande. se ve más fuerte. De hecho, el cactus o cactus es una especie de fruta que tiene. Y, Pero por ejemplo, no es dura el cactus. pero imagínate que tiene que abrir semillas, por ejemplo. Imagínate una semilla que la tenga que abrir, una semilla de almendra, por ejemplo. Es como que más fuerte. Tenemos el inciso C. ¿Quién me ayuda con el inciso C? ¿Cómo es el Ramas y pico? frutos. Ramas y frutos. ¿Será más fuerte o menos fuerte? Menos ¿Cómo lo fuerte. ves? No, Ok. más fuerte, creo. Y Más vamos fuerte a- porque muerde frutas y son y- más duras. Oigan, ¿y cómo ven el del inciso D? ¿Cómo lo ven? Lo siento más, es más débil, porque siento que es más débil, profe, porque así También para porque morderla come insectos y Ahora, pequeños. y es más fácil los insectos que las semillas. ok, ahora les voy a poner un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Imagínense que el inciso D, el de pequeños insectos, tenga que andar buscando los insectos metidos, por ejemplo, entre troncos y tenga que meter su pico por orificios muy pequeñitos. Está más adecuado debido a su alimentación. Exacto. ¿Ustedes creen que el del inciso H pudiera alimentarse en un lugar así? Fíjense, el del inciso No. H le costaría No, más, le costaría más trabajo. Ajá, Y les costaría más. así es. Por eso, y eso fíjense en lo que les estaba explicando yo de los conejos, ¿se acuerdan?
en este caso, estos pinzones se adaptaron a vivir en un lugar donde la alimentación era más apta para ellos. O sea, cada uno de estos insectos tenía una forma de alimentarse, se pudo adaptar a la alimentación que le proporcionaba cada isla. Tenemos, por ejemplo, el inciso E. Seguramente también pudo haber diferentes especies, pero como pasó por el proceso de la selección natural y se quedaron nada más de esa especie. A lo mejor, sí, a lo mejor tuvo que luchar contra otras especies, pero básicamente ellos fueron los más aptos, exacto. Muy bien, Rubén, ¿y cómo ves el del inciso E? Siento que es un poco más, siento que es más fuerte todavía el del B porque el del A todavía come insectos, pero es un poco, pero siento que es más fuerte el del B. ¿Cuál crees que será el que tenga menos fuerza en su pico de todos los que están aquí? El que tenga menos fuerza, que diga tú, pues no necesita tanta El D. fuerza. ¿Creen que sea el B? El G, El no, F. el F. El F. El F. El F. Yo la mejor también creo que está entre el D y el G. ¿Y cuál creen que sea el más fuerte, que tenga el pico más fuerte? El H. El H, quizás sea el H, y es el más grande, ¿eh? Es el pinzón más Sí. grande. Y este Y es que pinzón come más. se Porque pudo come adaptar. grandes semillas. Dice que come dieta mixta, es decir, que dieta incluye grandes semillas, por ejemplo, una semilla de una nuez. ¿Ustedes han visto la nuez con cáscara, cómo es de dura? Sí, Pues entonces es muy dura. este pinzón a lo mejor era capaz de abrir la concha de esa nuez y poder alimentarse de ahí. Imagínense al inciso D en una isla donde la alimentación sea de puras nueces. Oigan, a ver, Leonardo, imagínate al inciso D vivir en una isla donde haya puras nueces para comer. ¿Pudiera alimentarse de ahí? No, 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 se podrían morir. porque él solo come no. pequeños insectos. Así es, y ahí no tendría posibilidades de sobrevivir. Fíjense, este estudio que hizo Darwin fue lo que le permitió asegurar su estudio sobre la selección natural. O sea, cada especie estaba adaptada a su hábitat, a su lugar donde podía alimentarse y donde poder sobrevivir y alimentarse sin ningún problema. Y era la variabilidad, fue gracias a eso. Ahora les hago una pregunta. Yo les decía hace rato, ¿por qué la variabilidad es buena? Precisamente por esto, porque garantiza que los pinzones puedan sobrevivir. O sea, cada pinzón sobrevive en una isla diferente, pero si no hubiera variabilidad y todos fueran exactamente iguales, ¿ustedes creen que se garantizaba la sobrevivencia de todas las especies? No, porque también se pueden acabar los recursos que necesitan y no van a poder ir a otro lado. Exacto. ¿Sale? Por eso la variabilidad es buena. Bien. Vamos a seguir leyendo. Dice, después de analizar los diferentes pinzones, se preguntó por qué había diferencias entre ellos y las costumbres alimentarias. Si todas las islas estaban formadas por el mismo tipo de roca y estaban a una altura similar. Para responder esa y otras preguntas, formuló algunas suposiciones que fueran acordes a sus evidencias, para luego establecer una teoría. Darwin supuso que los pinzones de los Galápagos provenían de la población que venía de Sudamérica, que llegó a las diferentes islas, se adaptó a consumir alimentos ahí disponibles. Concluyó que por esta razón los pinzones originales, con el paso del tiempo, se transformaron en cada isla hasta formar distintos tipos, lo que implica que los pinzones de todas las islas provienen de un ancestro en común. O sea, de un pinzón igual, empezaron a adaptarse las descendientes, los pinzones que fueron creciendo y naciendo, se fueron adaptando a cada tipo de isla. Y pasó un poco lo que yo les explicaba de los conejos, ¿no? Eran diferentes conejos de diferentes tipos, pero al final fueron sobreviviendo únicamente los que mejor se adaptaron. Pero al llegar a la isla se reprodujeron libremente, manifestando variabilidad. Y la variabilidad, la que logró sobrevivir, fue la que mejor se adoptó y formaron las poblaciones en cada una. Ok, ¿me ayuda a leer nada más los últimos dos párrafos? Aquí habla ya de la selección natural. ¿Quién me ayuda? A ver, alguien que no haya leído. Escuchamos a Rubén y a Leonardo, que son los que están leyendo el día de hoy.
Te escucho, Rubén. Los pinzores que contaban con las condiciones que les representaron cierta ventaja en algunas de las islas sobrevivieron. Por ejemplo, en la isla cuya disponibilidad vieron los que tenían un pico capaz de romper las cáscaras. Así se alimentaron, sobrevivieron y se reprodujeron para dejar con descendencia. Hasta ahí. Te hago una pregunta, hasta ahí, Rubén, hasta ahí. Te hago una pregunta. Si esos fueron los que se dividieron, los pinzones grandes que tenían el pico fuerte, ¿cómo crees que eran sus hijos de esos pinzones cuando se empezaron a reproducir? Siento que eran iguales a ellos, pero siento que entre más chiquitos comían menos duro y ya cuando iban creciendo iban comiendo igual que ellos. Pero esa característica se heredó, ¿no? El hecho de ser grandes y tener un pico De fuerte. sus padres se heredó para que comieran muy duro. Así es, así es. Y por eso fue que todos los descendientes, en un tiempo, como lo explicaba con los conejos, todos los descendientes ya eran iguales entre sí, ¿vale? En cada isla. Esta descendencia continúa, por favor, y termina. Esta descendencia siguió presentando variaciones, pero los individuos de la población que no nacían con el pico adecuado para el medio morían y su variedad se extinguía en la isla. Perfecto, sigue. Al pasar el tiempo, cuando llegó Darwin, llegó a hacer sus observaciones, ya no pudo observar la variabilidad de picos en cada isla, sino solo el pico con mayor relación al medio. A este proceso Darwin le llamó selección natural. Darwin concluyó que había una relación entre el ambiente y las características de los seres vivos. Ok, hasta ahí. Continúa leyendo, por favor, su compañero Leonardo, en la página 153, por favor. Darwin. Darwin mantuvo. Sí. Darwin mantuvo correspondencia con otros naturalistas y se reunió con especialistas para identificar cada ejemplar recolectado durante el viaje en el HMS Beagle, comunicarles sus reflexiones y escuchar sus opiniones, ordenó sus notas y escribió un libro sobre su viaje. Esta experiencia sería solo el principio, pues a partir de ese momento dedicó su vida a tratar de entender diferentes cuestiones, entre ellas la historia y los cambios de los seres vivos en el tiempo, la distribución de los organismos en las distintas zonas geográficas y su relación con el ambiente, los mecanismos que favorecen la supervivencia de los organismos, las diferencias que hay entre sus organismos de la misma especie, variabilidad, la formación de nuevas especies y su extinción. Hasta ahí, miren, voy a explicarle, tiene que participar Jimena Pantoja, pero más le voy a pedir chance de que me deje explicar algo. ¿Por qué la variabilidad evita la extinción? Miren, vamos a suponer que todas las personas en el mundo, todas, tienen la misma capacidad, somos iguales, somos totalmente idénticos todos. No hay variabilidad, somos todos idénticos. Nuestro cuerpo funciona igual. ¿Qué pasaría si... Algunas veces por diferentes variabilidades pueden hacer diferentes cosas que tal vez otra persona no pueden hacer, también todo por la genética. Vamos a imaginarnos un mundo donde todas las personas seamos iguales. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien está hablando también? Yo, profe. Dime, te escucho. Que también a veces dependiendo, si todos fuéramos iguales, también sería algo malo, porque todos dependeríamos de una sola comida y tal vez se acabaría más rápido. Exacto, a lo mejor tuviéramos los mismos gustos, ¿no? Oigan, pero fíjense, el ser humano a lo largo de su historia ha sido víctima de pandemia. Ahorita a nosotros nos está tocando vivir el coronavirus, pero en otros años han existido otro tipo de enfermedades. Y no todas las personas mueren cuando se enfrentan a un tipo de enfermedad de este tipo. Hay personas que se enferman, por ejemplo, de coronavirus y sobreviven. Imagínense que llegara una enfermedad mortal como el coronavirus y que atacara a las personas y que todos, como somos iguales, no hay variabilidad,
todos íbamos a tener consecuencias terribles y quizá la muerte con esa enfermedad. ¿Qué le iba a pasar a los seres humanos? El ser humano se va a extinguir. Nos moríamos todos. No íbamos a ser capaces de poder sobrevivir. Porque, por ejemplo, con el coronavirus, hay personas que se enfermaron y murieron, y se enfermaron muy feo, otras que lograron sobrevivir, pero tuvieron muchas secuelas, otras que se O enfermaron también, y profe, ni cuenta hay se que se dieron. enfermaron, que cuando se enfermaron muy feo y se enfermaron muy feo y también sobrevivieron y algunas se quedaron dañadas de los pulmones. Y hay otras personas que se enfermaron y ni cuenta se dieron. Imagínate que fuéramos de las personas que se vieron muy graves y fallecieron y que todos, como somos iguales, pues básicamente se extingue la especie humana. Gracias a la variabilidad y gracias a que no todos los cuerpos de las personas reaccionan igual, hemos logrado sobrevivir a este tipo de enfermedades porque no somos iguales. Esa variabilidad ha permitido que unos fallecieron, pero otros lograron sobrevivir y son los que están perpetuando la especie. Y no ahorita, de todas las enfermedades que ha sufrido el ser humano. Hay una palabrita, y no la quería mencionar porque no es el tema, pero se los quiero comentar porque se relaciona. Los productos transgénicos. Los productos transgénicos son productos que han sido modificados genéticamente para que produzcan más. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que haya maíz transgénico. El maíz transgénico es un tipo de semilla que se ha hecho especialmente para que dé muchísima producción. En una hectárea, por ejemplo, se producen muchas toneladas de maíz porque el maíz fue tratado genéticamente para que se lograra eso. Pero si una plaga ataca al maíz, básicamente el maíz no sobrevive. ¿De acuerdo? O sea, los productos transgénicos, lejos de beneficiar, dañan. Porque lo natural, lo mejor es que haya variabilidad. Para que haya, al haber mayor variabilidad, hay mayor forma de que haya mayor sobrevivencia. ¿De acuerdo? Si no hay variabilidad, definitivamente van a morir. Nada más termino, ya casi me quedan 9 minutos, eso lo voy a ocupar nada más para leerla, por favor. Terminamos en la página 154, que es el tema de aquí. Voy a sacar varias preguntas, más tarde, después de las 12, voy a estar compartiéndole la tarea. Me gustaría que leyeran los que no han leído hasta ahorita. ¿Cómo actúa la selección natural? ¿Cómo actúa la selección natural? En las páginas anteriores estudiaste que Darwin observó diferencias morfológicas entre las poblaciones de un mismo tipo de animal. Él se dio cuenta de que el gran caparazón óseo de las Galápagos variaban según el ambiente de cada isla. De acuerdo con esto, se identificaron varias subespecies de la especie Echelopne nigra, con dos formas básicas de caparazón, como se observa en la figura 3.9. Yo lo que veo que la de arriba tiene un caparazón como gris y la de abajo tiene como que un caparazón más claro, ¿vale? Y como que la otra Y, tenía... profe, Ajá. la de arriba se ve con el cuello más largo y la de abajo no tanto. Exacto, como que ahí fueron adaptándose a lo que estaban Más comiendo. grande. Muy bien, te vamos a pedir a ver, continúa leyendo, Sí. Jimena, un párrafo más y ahí invitamos a Hortensia a leer, que levantó la mano. Caparazón con forma. Caparazón con forma de silla de montar, con una elevación de la parte frontal, propio de las tortugas que viven en hábitats desérticos y con poca vegetación. Espérese, profe. Espérese. Y si no le decimos a Hortensia que nos ayude, Con poca vegetación. Les permite entrar el cuello más que al resto de las tortugas y así alimentarse de las hojas altas de arbustos y de las pencas de las cápsulas. Ah, ok, esa era la diferencia y el otro no tenía eso. Muy bien, Hortensia, continúa leyendo, por favor, caparazón, la otra, la de abajo. Sí, maestro. Caparazón con forma de domo, característico de las tortugas gigantes que habitan en ambientes húmedos, como en la isla Santa Cruz, en algunos volcanes de la isla Isabela. Esta forma las permite desplazarse entre la densa vegetación sin quedar atrapadas entre ramas. Ok, sigue leyendo, por favor, Hortensia, lee muy bien. Actualmente sabemos que la selección natural actúa
en dos fases. La primera fase es la generación de variabilidad. En la poca población de lobos, si bien se reconoce que los individuos se parecen, pues pertenecen a la misma especie, Canis lupus. lupus. Existen diferencias en su forma, función y comportamiento. Los individuos de una misma especie nunca son idénticos entre sí. Entre ellos hay variabilidad biológica. La variabilidad biológica es la modificación genética que hace incluso los organismos más emparentados sean diferentes entre sí. Si en una población de lobos habrá unos más altos que otros, o más robustos, o que tendrán el pelaje más oscuro. ¿Recuerdas en la secuencia 3 leíste cómo los genes de progenitores le mezclan para originar originar organismos únicos? Esto es en realidad la base de variabilidad. Eso no lo hemos estudiado, eso lo vamos a ver después. Muy bien, Jimena. Lee el siguiente párrafo y ahí vamos a terminar, por favor. La segunda fase. La segunda fase en la que actúa la selección natural es la lucha por la existencia. En la lucha por la existencia, todos los seres están sujetos a una rigurosa competencia y solo sobreviven los más adecuados al ambiente. Pongamos, por ejemplo, una población de águilas en un bosque. Algunas de ellas tendrán una mayor dotación de plumas. Si sobreviene un cambio ambiental drástico, por ejemplo, una helada, solo sobrevivirán los individuos que puedan resistirla y probablemente serán aquellos con una protección extra de plumas en el cuerpo. Entre toda la variabilidad de los individuos, siempre habrá aquellos con las características o rasgos más adecuados para la sobrevivencia, los más aptos. Y ahí vamos a terminar. Ahí vamos a terminar. ¿Ok? Tiene que haber variabilidad y de acuerdo a esa variabilidad viene la lucha por sobrevivir y solo los más aptos sobreviven y eso es selección natural y eso viene en la tarea. Bien, hasta ahí voy a dejar el tema, voy a dejar una investigación. Yo les sugiero que pues usen su libro, tiene buena información el libro para que puedan De investigar. esta página, maestro, de los 154. Sí, de por ahí. Sí, de por ahí. Antes de cerrar mi clase el día de hoy, nada más les quiero comentar que ya publiqué las evaluaciones del primer trimestre. Yo como les comentaba en la escuela, este grupo salió muy bien, tuvieron buenas calificaciones, excepto los que no me entregaron, pues eso sí, no puedo hacer nada. Aparecerán como información insuficiente o sin información. Voy a dar las evaluaciones así rapidito antes que se me acabe el tiempo, me quedan 3 minutos. Lubia sacó 10, Axel sacó 9, Monse Aragón sacó 10, William sacó 10, Evelyn Arlet sacó 9, Frida sacó 9, Flor de Mayo 9, Alan Emiliano 10, Jesús 10, Jesús Rubén 10, Emilio sacó 8, 10 de Jimena García, 10 de Yarla, 10 de Arumi, 10 de Daniela, 10 de Linda, 10 de Leonardo, 8 de Ulises, 9 de Iker, 10 de Christopher, 10 de Aleisa, 10 de Jimena, 10 de Verdeja Hortensia, 10 de Rubén Torreblanca, 9 de Andrés y 10 de Viviana. Son sus promedios, chavos. Yo los saqué con las calificaciones que me mandaron. Fueron en total 3, 6, 8 tareas que dejé a lo largo de todo el trimestre, desde septiembre, octubre y noviembre. ¿Alguien me puede decir que son muchas tareas? Hortensia, ¿son muchas tareas? No, oiga, maestro, Dime. la investigación, se la damos tarea. ¿Qué investigación? ¿La que voy a dejar ahorita? Ajá. Esa va a ser tarea, pero ¿Por para el WhatsApp? segundo trimestre. La voy a enviar. Ya saben, esa yo no las voy a calificar en la escuela. No, las voy a calificar. Me Solo tienen por que mandar. Classroom o WhatsApp. Exacto, por WhatsApp o Classroom. Y prefiero Classroom que WhatsApp, pero Ok. si no pueden, tienen que ser por Classroom o WhatsApp. Y la voy a dejar hoy después de las 12. ¿De acuerdo? Otra pregunta, chavos, porque básicamente terminó mi clase. Voy a compartir nada más el link de la asistencia y sería básicamente todo.
Está interesante el tema, chavos. A mí me gusta este tema, la verdad. Y cuando veo un documental en la tele, lo veo por completo. Hay un canal que se llama National Geographic, que seguido hablan de esto y la verdad me gusta escucharlos. Me gusta, me gusta. Ahí está el link para que registren su asistencia, por favor. Sobre todo, quiero saber si están conectados los que son virtuales. Que son Nilo y Lubia. Deben estar conectados. Ya había Lubia. No lo veo. Ya también aquí está Nilo. Muy bien. Por ahí les mandé el link, chavos. Registren su asistencia, por favor. Acuérdense que el hecho de estar en mi clase son puntos extras. Y voy a seguir poniendo puntos extras por conectarse a mis clases, ¿eh? Nos vemos, profe. Hasta luego, ya sería todo, ¿eh? Ya sería todo. Adiós, maestro. El martes. Adiós, profe. Hasta luego. Adiós. Estén bien. Bye. Estén bien. Hasta luego.